Más información para compartir con ustedes, y en días anteriores justamente hubo un encuentro entre el sector empresarial y el gobierno. A esto se le llamó el diálogo por la economía y la producción. El resultado del mismo se llegó a 17 puntos. Hoy queremos conversar sobre cada uno de ellos con el presidente del ICAM. Doy la bienvenida al doctor Amílcar Rocha, que me acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, por favor, si nos puede compartir cuáles son estos 17 puntos. Bueno, un gusto saludarte, Natalia, a toda la gente que nos ve a través de ATV. En primer lugar, quiero decirte que los 17 puntos han ido concentrados en el tema más importante que creo que hoy nos aqueja a todos, y es el tema del dólar, ¿verdad? Del dólar y las divisas. Los tres primeros puntos van referentes al dólar. Luego hemos hablado absolutamente mucho del tema del diésel y de los hidrocarburos, incluida la subvención y qué es lo que va a pasar. Luego hemos hablado del proceso exportador de Bolivia, cómo incentivar la exportación, cómo sustituir el hecho que ya no haya gas, con qué vamos a sustituir ese proceso exportador de forma inmediata. También hemos hablado acerca del tema de tecnologías en la agroindustria, que se llaman las biotecnologías, y sin duda alguna del turismo también, ¿no? Cómo podemos influenciar a través del turismo en la economía del país y del hecho en Bolivia. Pero creo que lo más relevante de lo que tenemos que conversar es el tema divisas, es el tema de qué se ha logrado acordar en relación a las divisas. A ver, por favor, ¿cuáles son los puntos o conclusiones principales que han llegado respecto a la falta de divisas en el país? Sí. Bueno, eso es algo que estoy tratando de ser muy enfático en todos los medios, y es el hecho de que los tres primeros puntos de este acuerdo van en relación a que nuestro país necesita un crédito puente. Yo lo había dicho en otros medios, en el tuyo inclusive, cuando me entrevistaron, ya de que nuestro país necesita un crédito puente. ¿Qué es un crédito puente? Es un dinero inicial para estabilizar la banca. Porque hoy tú vas al banco y no te pueden dar dólares porque los bancos no tienen dólares. Eso es lo que está sucediendo. Entonces nosotros hemos hablado de un crédito de 2.700 millones de dólares, que tendría que venir de los organismos internacionales. ¿A qué me refiero? Al FMI, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, esos organismos internacionales que nos deberían de inicio prestar esos dineros, para que esos dineros lleguen a la gente a través de dos cosas. En primer lugar, hay que establecer que el dinero no puede ir, Natalia, a pagar el gasto público o a pagar a los empleados del Estado. El dinero tiene que ir específicamente a, uno, el sector productivo, importadores, ¿verdad? Industriales, la gente que necesita esos dólares para mover la economía, para seguir produciendo, ¿verdad? Y dos, a los ahorristas, que seguramente como tú o como yo durante algún tiempo hemos ahorrado en dólares. Esos dólares se han quedado congelados en el banco y no los podemos sacar. 100 dólares cada 2 meses, 100 dólares cada semana era antes. Entonces, a los ahorristas, ese es el punto. O sea, obtener un crédito del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, tiene unas condiciones, y esas condiciones el país tiene que cumplir. Y eso es algo en lo que tenemos que ser muy enfáticos. Eso es algo que no está escuchando de los analistas. Cuando un organismo internacional te presta, te da condiciones y te dice, mira, tú para recibir este crédito de 2.700 millones de dólares de inicio y después te vamos a seguir dando más, tienes que disminuir el gasto público, tienes que quitar las subvenciones, no sé. Esto es muy importante de entender. Los créditos que van a ir gestionados por el empresariado y el gobierno, nosotros vamos a ayudar a través de la Confederación de Empresarios de Bolivia y vamos a participar en la gestión de dónde conseguir esos créditos, pero además los créditos van a estar supeditados a las normas de cada organismo y a las condiciones que nos pongan. Ese es un punto muy importante, quizás el primero que hay que relevar. Y a propósito de tu respuesta, Amílcar, sabemos que las micro, medianas y grandes empresas están siendo afectadas por la falta de divisas y diariamente se ven en una crisis. ¿Esta sería una solución a corto o a largo plazo? Bueno, a ver, nosotros nos hemos planteado que esto se tiene que dar específicamente en los próximos 30 días. Nosotros tenemos una reunión en 30 días para evaluar si se ha logrado conseguir créditos de los organismos internacionales y si el gobierno nacional está cumpliendo los requisitos.
Pero si el Fondo Monetario Internacional te dice, ¿quieres dinero? Ok, vas a tener dinero, pero tienes que cumplir estos requisitos, o la CAF o quien sea, el gobierno tiene que cumplir esos requisitos. Esa es un poco la parte en la que la población, nosotros los empresarios y todos los entes ciudadanos tenemos que estar pendientes, que si queremos salir de esta situación tenemos que recurrir a un crédito. ¿Y bajo qué condicionamientos? Seguramente disminuir el gasto público, disminuir las subvenciones y demás. Esto nos va a decir seguramente el ente al cual le pidamos el dinero. Es como cuando tú vas a un banco y pides un crédito. El crédito está ligado a condiciones que te pone el banco. Es lo mismo, el país va a ir a pedir un crédito y tiene condiciones. Entonces, una próxima reunión se ha planteado para septiembre, pero nosotros vamos a estar pendientes absolutamente todo el tiempo de que los convenios se cumplan, sean estos, sean hidrocarburos o sean el hecho en Bolivia o lo que sea, para que esto vaya avanzando poco a poco. Evidentemente hay cosas que son a mediano o largo plazo. Una de las cosas que yo creo que son a mediano plazo por lo menos, si no es largo plazo, es biodiesel, por ejemplo, el sustituir el diésel por biodiesel, eso tardará unos meses. Pero lo que necesita Bolivia, lo que necesita el empresario ahora es dólares en la banca para estabilizar el sistema productivo y la gente que tiene sus ahorros. Es decir, que en septiembre ya tendríamos un panorama más claro sobre absolutamente, esta situación. en septiembre. Ahora bien, hablando ya en el tema de la falta de diésel, ¿cuál ha sido la situación que han podido compartir entre el gobierno y los empresarios? Sí. Esa es una cosa interesante, ¿no? El gobierno nos plantea, ¿no?, generar biodiesel, pero como te decía, biodiesel no es una medida inmediata, es una medida más bien inmediata o futura, ¿verdad? En el tema del diésel, una de las cosas que yo considero que son más importantes que va a suceder es que los privados van a poder traer diésel a Bolivia. ¿Qué significa? Un sindicato de transportistas o una industria que necesita, no sé, 10.000 litros de diésel a la semana y que no consigue hoy por las filas o porque el Estado no está pudiendo suplir esta necesidad, va a poder importar su propio diésel. Bajo las regulaciones de la ANH, sin duda, pero va a poderlo importar. Y seguramente el momento de importar vamos a entender que el precio internacional del diésel no es el que está en Bolivia. El precio internacional del diésel es un precio mucho mayor, que se llama justamente precio internacional. Pero eso es importante. El diésel se va a generar libre importación de diésel. Y eso es una medida de forma inmediata, justamente para sustituir el diésel faltante en nuestros mercados. Bien, para finalizar, Amílcar, ¿cuáles son las actitudes o las actividades inmediatas que va a tomar el gobierno? ¿Cuál ha sido el compromiso que ya ha asumido? El compromiso que ya ha asumido el gobierno, y esto es importante que otra vez lo enfaticemos, es un crédito de los organismos internacionales que financian dinero. FMI, ¿verdad?, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, ¿verdad? Y de pronto, si ellos encuentran una medida alternativa a alguna medida más. Esa es la primera medida. Segunda medida, ¿dónde va a ir ese dinero? ¿A quién va a ir? ¿Va a ir a pagar a los servidores públicos? No, ese dinero tiene que estar destinado a la banca para sustituir justamente la necesidad que existe del sistema productivo y para los ahorristas. Eso, en resumen, creo que es el concepto más importante. Y sin duda alguna hay otras medidas que hemos pedido. Una de ellas, por ejemplo, ayudar a los exportadores, incentivar. Hemos generado un fondo de 2.500 millones de bolivianos para incentivar el fomento al exportador, ¿ya? Y una ventanilla única de trámites para que no sean los trámites tan largos. Y tenemos una lista inmensa de cosas que el país necesita, ¿no? Creo que el desafío más importante es suplir la falta de dólares, la falta de divisas en la economía boliviana, y esto tiene que generarse a través de un crédito puente para que poco a poco después, a través de la reducción del gasto público y de la implementación de nuevas industrias privadas y estatales, se pueda ir generando una regulación de la economía. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Amílcar, y esperamos también tenerte muy pronto para darnos un panorama más claro acerca de esta reunión que se ha tenido. Muchas gracias, muy amables y un placer estar con ustedes. Bien, nosotros tenemos más, continuamos.